Hola, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos acá a quienes están presencialmente y quienes están virtualmente. Eh, Tenemos 4 ponencias para compartir. Tenemos uno de los expositores que va a estar presencial y después a nuestros amigues el resto de las ponencias que van a estar en formato virtual. Eh, una de las ponencias nos pidió arrancar, así que ahora voy a presentar, pero ya les digo que Nathalie Vargas Gamboa y Magnus Lemke van a estar iniciando el panel. Ellos van a presentar la ponencia Checks and Balances, Electoral Management Bodies as a Prime Element for Strengthening Third Wave Democracies in Latin America. Después va a seguir la ponencia Democracia, Autocracia y Diseño Legislativo en América Latina, un análisis histórico de la composición unicameral y bicameral, que va a estar presentada por Sergio Huertas Hernández, que va a estar acá, y sus coautores Sergio Toro y Juan Carlos Arellano. Después va a seguir el trabajo Haya Paz, primarias presidenciales abiertas y simultáneas en América Latina, autoreada por Daniel Buquet y Ariadna Gallo, que ahí los vi conectados. Y finalmente vamos a cerrar con Héctor Samitz Gamboa, que va a estar presentando Diseño Constitucional y Fragilidad Democrática en el Perú, el ejercicio del golpismo entre poderes y sus implicaciones en la gobernabilidad 2021-2023, que también vi que estaba conectado. Cada una de las ponencias va a tener 15 minutos para hablar. Nos vamos a organizar de la siguiente manera para quienes están virtual. Agostina de Leo, que va a estar manejando el chat del Zoom, les va a avisar cuando falten 5 minutos, así que si ustedes nos están controlando, les pido que estén atentos al chat. Y a Sergio, que va a estar acá presencialmente, le voy a estar mostrando los cartelitos. Todas las preguntas que quieran ir haciendo las pueden ir escribiendo en el chat, así cuando terminemos con las exposiciones, yo voy a hacer algunos comentarios porque me toca este doble rol de moderadora y comentarista. Así que ustedes quienes están virtual lo pueden ir escribiendo en el chat y después las levantamos, y quienes están aquí presencial acompañándonos en el aula, la podrán hacer a viva voz también. Así que bueno, vamos a dar inicio entonces a este panel, y no sé si va a exponer Nathalie o Magnus. Saben que pueden exponer en inglés o en español, así que ustedes definen y estén por favor prestando atención al chat. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por permitirnos formar parte de este panel. Estamos muy agradecidos de estar acá. Muchas gracias a los coordinadores, investigadores y profesores que han hecho posible este congreso. Y para mí es un doble honor estar aquí también compartiendo con los profesores Daniel Buquet y Ariadna Gallo, a quienes admiro y respeto muchísimo. Magnus Lemke, profesor del Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos, va a comenzar y luego voy a continuar yo con la charla. Muy bien, gracias por mi parte también. Soy entonces Magnus Lemke de ese Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Estocolmo. Es un gran honor estar aquí. Yo voy a continuar en inglés, perdóname. Muy bien. El título de nuestro trabajo es Electoral Management Bodies as Prime Elements of Strengthening Third Wave Democracies in Latin America. And let's start like this. I will start with the theoretical part, and Nathalie will then continue with the 4 cases that we have chosen for this study. So politicians in all democratic societies do everything to win election. That is the rule of their political marketplace that we call a democracy. In this pursuit, these politicians may do different things. They may manipulate elections. That is, incumbents may seek to insulate themselves from further electoral testing. They may try to address the concerns of all of the most politically influential people of society, or they may try to politicize the bureaucratic apparatus or the other governmental branches. What is needed? This was the argument of the first designers of the third wave democracies in Latin America. What was needed was some kind of institutional
designed that protected the fundamental rights of the citizens from these kinds of political behavior. And one of the most important rights then was the electoral rights, considered to be the fundamental right of any democratic society. In countries like the Latin American third wave democracies, argued that electoral rights needed to be protected by a particular institution because the traditional triangle of governmental bodies, the legislative, the judiciary, and the executive, did not really handle this situation. That was at least the suspicion in the beginning. Put shortly, vertical accountability, the relation between citizens and their representatives, had to be protected because horizontal accountability had several flaws in Latin America. Why was it the latter? Why was horizontal accountability weak? Well, this was an old discussion that had been going on from Guillermo O'Donnell and Juan Linz and the others. It was argued that the so-called US Madisonian model of checks and balances had not really been properly transported to Latin America, or it didn't end up very functional in Latin America. Here in Latin America, you had the history of frustrated presidents wanting to dissolve Congress. You had often impasses between legislative and executive powers. Today, you have the politicization of the impeachment process. You have tendencies of hyper-presidentialism. All of this pointed to one thing, and that was that the checks and balances, there was a certain hierarchization here. That is, one of the branches had more power than the other, making the system not really transactional or harmonious. That was a problem then. But of course, whether transported or not, this Madisonian model had some flaws, had some weaknesses, of course, already from beginning. So that was when the third wave of democracy started. There was an argument that we needed to create these particular institutions in order to strengthen electoral rights. And one of these, the most important institution here was then the electoral courts or electoral management bodies that we call them. Speaking with Bruce Ackerman, these electoral courts were included in what he called the new separationism, or a new kind of democratic branch that was to be placed more or less at the same level as the other three branches, with the same abilities more or less as they had. So we had, instead of a triangle relations, we got a relation with four actors, even more if you count other kind of entities like constitutional courts and others that were created in these years. So these electoral courts have been studied by some, for example, Michael Pell, and he argues that these were very important, not only for strengthening vertical accountability, but that they also came to play an important role in horizontal accountability, or in checks and balances, if you want. That is the starting point of our investigation, or our paper here. Our question is, what is the role of the electoral branch in checks and balances, and to what extent does its inclusion affect accountability? We have chosen 4 critical cases for analyzing this. These are Bolivia, El Salvador, Honduras, and Nicaragua. And the time span is 40 years, that is since the beginning of the third wave of democracy, although we focus on the last 20 years because we identify some kind of increasing politicization or polarization in Latin American society, and perhaps particularly in these 4 countries. These 4 countries are also chosen because they are, according to different statistics, they are not considered as
full democracies, more like hybrid regimes. They are also middle income countries with rather substantial inequality. And you can also say that they are marked by political corruption. And in the literature, there is a relationship here between inequality, corruption, and the weakness of horizontal accountability. So selecting these cases, we will put the electoral management body to some substantial test, because in theory, they should be perhaps challenged in these kinds of environment. So a focus of ours is particularly this intersection that these electoral management bodies are placed in between horizontal and vertical accountability. And although many scholars have studied the electoral management bodies in their capacity for strengthening vertical accountability, this intersection is less studied. Some scholars have pointed to it, but no real substantial study has so far been done, as far as we understand. So we want to add to that discussion. There is, of course, this discussion about populism, that populism has a tendency to strengthen some kind of non-plural version of vertical accountability while simultaneously weaken horizontal ones. That is perhaps the discussion that is. But the exact dynamics of this relationship of horizontal and vertical, we think that needs more scrutinizing. So more or less, that is the theoretical part, and I will now leave to Natalie for the cases. Thank you, Magnus. In the context described by Magnus, we have focused our research in the special relationship of electoral authorities with every branch of power. First, if we look at the evolution of the electoral branch in all our 4 cases, we can find that after the third wave of democratization, all the actors involved in the creation or consolidation of the electoral branch were putting all their effort into build independent electoral authorities. In the case of El Salvador, the peace agreement actors. In the cases of Bolivia, Honduras, and Nicaragua, the constituent members. And of course, the international organizations were also demanding independent and transparent electoral management bodies. But in all the cases, was the legislative, helped by the executive, who ignored the basic requirements and even contradicted the Constitution to open a process of appointment of electoral authorities totally dependent on the party power. In consequence, each Congress, in all our 4 cases, have legislated and acted with the objective of controlling the electoral function for partisan reasons. Second, the members of the electoral management bodies are vested with jurisdictional power. They are judges. For this reason, they are entitled to be protected by reinforced guarantees of protection according to the Inter-American Court of Human Rights. And one of these guarantees refers to the proper procedure of both appointment and dismissal, particularly since both of these aspects have been used as a political weapon to subordinate the judges to the interests of the dominant parties. Within our selected cases, a significant number of electoral judges have resigned with no clear explanations, and even a greater number have been removed, either accused of fraud or after clear violations of constitutional norms perpetrated by the executive or the legislative branches. With regard to appointments, Bolivia is a particular case where some members of the electoral branch have been designated in violation of constitutional rules. In addition, in all the cases, the media documented multiple and systematic threats from the executive and legislative branches against electoral judges. Thus,
for jeopardizing the independence of the electoral management bodies and for demanding political obedience, these examples demonstrate a presidential and legislative conduct that challenge the mechanisms of checks and balances. And third, in all our cases, the constitutions and the laws presupposes that the electoral branches have the authority to make jurisdictional decisions in all matters concerning the electoral process. In other words, they are invested with final decision-making power regarding electoral procedures, including outlining the capacities of candidates, political parties, and citizens. The jurisdictional power of the electoral branch is very important. Their specific electoral jurisdiction should mean that they have a significant impact on vertical accountability, but also ensuring that the electoral procedures are detached from partisan interests. In addition, this also implies horizontal responsibility, since they exercise control over the other branches of power, primarily in terms of outlining rules for restraining the legislative and executive powers from exercising undemocratic practices in the context of elections. In practice, however, our cases show that a highly politicized judicial branch that intervenes in the ruling on electoral issues supersedes the electoral management bodies. For these reasons, we underline two final discussions. First, the electoral branch is vital for horizontal accountability. The electoral authorities were inserted into a pre-existing and complex system of checks and balances, imported from a different Anglo-Saxon political tradition. The jurisdictional competences given to the electoral branch will constitute the basis for its assigned mandate to sanction, and with that, enforce answerability from other branches. In other words, serving as the highest authority in interpreting the electoral rules. The electoral branch was invested with the capacity of not merely insulating the state bureaucracy from party interventions, but also, and most importantly, controlling unlawful encroachments of the other branches into electoral matters. Our second discussion is the electoral branch is in vertical accountability, in performing vertical accountability, configures the third dimension of accountability. The electoral branch not only plays a key role in strengthening horizontal accountability, but also and primarily in reinforcing a functioning system of vertical control, a task it performs by administering the electoral process. Indeed, the electoral management bodies are extraordinary actors with unique competences, placed as they are in the very point where horizontal and vertical accountability converge. We label this combined capacity as the third dimension of accountability. Since the onset of the third wave of Latin American democratization, the electoral management bodies were inserted into the system of checks and balances to prevent political corruption, the temptation by politicians to unlawfully encroach electoral procedures to their own advantage. Theoretically, the electoral management bodies seem to constitute the optimal solution. However, the cases of Bolivia, El Salvador, Honduras, and Nicaragua reveal that the electoral management bodies are engaged in an asymmetrical struggle, and that corrupt behavior and the hierarchization between the branches often prevail. As a final thought, we can say that with respect to combating the corruption-poverty nexus, strengthening the electoral management bodies seems like the principal point to start. Thank you. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Ahora vamos a escuchar que viene presencial, así que si se puede ir acercando, Sergio Huertas Hernández, Sergio Toro y Juan Carlos Arellano.
Sergio va a presentar Democracia, Autocracia y Diseño Legislativo en América Latina, un análisis histórico de la composición unicameral y bicameral. Buenísimo. No sé si me escuchan por Zoom. ¿Sí? Bueno, ahí está el cosito para cambiar. Ah, sí. Uy, me fui muy lejos. No, no me devuelve. Sí, tal vez. No, así para. Ah, pues me hago acá para verles. Em, ok, creo que lo puedo hacer desde acá más bien. Ah, sí. Y para devolver la PPT. Ok, ahora sí, pero está medio raro. Es que como que anda muy rápido, ¿viste? Como que se fue para toda la presentación. Sí, yo creo que sería mejor. Sí, si quieres empecemos desde el inicio. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuántos son? ¿15? Buenísimo. Bueno, primero que nada, muy buenos días. A continuación, les voy a comentar esta maravillosa historia respecto a la la diversa configuración que se ha dado en la composición tanto unicameral como bicameral en América Latina. Este es un trabajo que estamos haciendo con mis colegas Sergio Toro y Juan Carlos Arellano. Realmente este trabajo tiene la intención de ser un libro, pero quisimos primero hacer un análisis tipo paper para eh, compartir y obviamente afinar detalles. Entonces, si vamos a la siguiente, acá podemos ver, por ejemplo, a partir de la codificación de Biden, el número de países unicamerales y bicamerales en el mundo, en donde, como pueden observar claramente, desde el 45, desde la Segunda Guerra Mundial, se dio una tendencia de cambio, ¿no? Antes teníamos un panorama en donde teníamos en mayor medida bicameralismos, pero esto vino a cambiar. Esto vino a cambiar porque por las transformaciones y configuraciones estatales que se empezaron a presentar especialmente en regiones como Europa del Este y África, en donde en estos países se decidió por seguir una configuración unicameral, en referencia a la bicameral, que como pueden ver es la línea negra, que pues bueno, está por encima de la unicameral, y aquella tendencia de sin Congreso que obviamente se dio a la baja específicamente a partir de lo que hemos considerado como la tercera ola de la democratización. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, sí, podemos ir a la siguiente, ya. Nosotros nos preguntamos lo siguiente y es por qué algunos países cambian sus diseños camerales y por qué otros sencillamente deciden mantenerlo. Realmente esta pregunta ha sido muy esquiva en términos de la literatura. Normalmente cuando analizamos el cambio constitucional no se hace mucha referencia al asunto. Sin embargo, hay algunas claves que nos pueden dar de cierta manera pistas respecto al asunto. Por una parte, nos dice la literatura que normalmente cuando se decide cambiar el diseño de instituciones se hace tratando de precautelar los intereses del líder autoritario para poder seguir en el poder, ¿no? Sin embargo, hay cambios institucionales que se hacen en términos de democracia para abrir un poco más la diversidad y pluralidad de ideas que se supone genera el régimen democrático. A su vez, hay textos súper interesantes que nos dicen que el cambio institucional y la relación con los regímenes autoritarios y democracia tienen una lógica de interés respecto al bicameralismo. Específicamente el texto de Baturo y Elgi mencionan que los líderes autócratas normalmente prefieren una configuración bicameral, esto bajo una lógica de repartir más puestos a su grupo que lo sostiene. Y bueno, está toda la literatura bien relevante de por qué sí funcionan congresos dentro de regímenes autoritarios, que es la tesis de Gandhi, y ahorita Emilia Simonsons, que tiene un trabajo bien interesante en su tesis doctoral al respecto, y que está algo plasmado en el número especial de SAP de los 40 años que invito a revisar. Entonces, con todo esto, igual también encontramos referencia a por qué no se cambiaría el diseño cameral, en donde la literatura nos dice que es más difícil de cambiarlo
cuando tienes dos cámaras. ¿Por qué? Porque tienes más actores de veto. Y normalmente la idea de las dos cámaras es una idea republicana, ¿no? En donde se supone que tienes una cámara que representa esta pasión, estas pulsiones irracionales del pueblo y otra cámara que representa un poco más la sensatez de la sabiduría y bueno, todo esto. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Este es el argumento. Lo que nosotros proponemos es este modelo muy sencillo en donde podemos ver los dos caminos que puede tener el cambio cameral, tanto en democracia como en autoritarismo. Y esto a propósito de que tenemos a Adam Przeworski por acá, lo tomamos a partir de la lógica de Przeworski, en donde se supone que en el régimen autoritario es muy proclive a que se den las decisiones o la voluntad del líder autoritario prevalezca. Entonces, por eso es que podemos encontrar que en la línea de autoritarismo tenemos un camino de decisiones, ¿no? Cambia, no cambia, en donde los puntos de continuación del status quo son menores en referencia a la democracia. Solamente hay 2 puntos en referencia a los 4 puntos de no cambio del status quo. Entonces, en la ruta autoritaria, vemos que si decide el líder autoritario cambiar, bueno, normalmente llama o convoca a una asamblea, escribe esta nueva constitución y tiene que enviar en una lógica de legitimarse a la ciudadanía para activar un mecanismo de democracia directa en donde puede aceptar o no aceptar el cambio. Si no lo acepta, pues bueno, el líder autoritario eventualmente se puede expresar y decir, acepto la decisión, continuamos con lo que estamos, o sencillamente imponerse y decir, chicos, todo bien, pero yo acá soy el líder y bueno, vamos a hacer lo que yo quiera. Por otra parte, en democracia es un poco más complejo y realmente hay países como, por ejemplo, en la actualidad, Ecuador o Perú, pero actualmente está tramitando una reforma en el Congreso en donde tienes estos puntos más de corte, ¿no? Eventualmente entra una propuesta al Congreso, el Congreso dice, chicos, seguimos con el status quo o sencillamente no pasa. Lo que está pasando ahorita en Perú es que ya pasó al Congreso, estamos viendo qué pasa, si pasa a la ciudadanía o no. Y antes acá hay un jugador que no jugaba en autoritarismo, que es la Corte, ¿no? Con la revisión jurídica que hace respecto a si procede o no procede constitucionalmente. Entonces, allí hay un mayor número de trabas, por decirlo de cierta manera. Entonces, si podemos seguir a la siguiente lámina. Tengo 2 hipótesis, tenemos 2 hipótesis con nuestros coautores, en donde, si le damos siguiente, puedo ver la hipótesis 1, en donde decimos que la condición democrática de los países aumenta la probabilidad de continuidad. ¿Eso por qué? Por esta lógica de status quo, en donde pues, es más difícil, ¿no? Por otra parte, y bueno, esto también tiene una argumentación anclada a los jugadores de veto, de Sebelis, toda la teoría en donde si tienes más actores de veto, pues va a ser más continua la estabilidad. La hipótesis número 2 dice que los diseños legislativos bicamerales tienen una mayor continuidad y una menor probabilidad de cambio en su diseño de cámaras, y esto en función también a esta lógica del bicameralismo, es más republicano, más democrático y bueno, etcétera. Si seguimos con la siguiente, podemos ver que hacemos un análisis longitudinal a 18 países de América Latina. Realmente creamos esta base de datos en donde tratamos de reconstruir las trayectorias de los diversos países. Para ello, igual tuvimos en mente Comparative Constitutional Project, que hace poco tuvimos a Elkins en la Universidad de Chile, la medición dicotómica de Boix, Miller y Rosato, que se correlaciona casi perfecto con la de Pipe, de Przeworski, sale igual el 0 y el 1. La base de Biden, obviamente, y algunos indicadores del Banco Mundial. Siguiente, por favor. Acá en esta lámina lo que podemos ver es las trayectorias de los diversos países, en donde yo quisiera hacer como un zoom, si se quiere, o tratar de mencionar algunos casos o algunas trayectorias, específicamente los de Nicaragua. No, si quieres, bueno, sí, Nicaragua, si podemos ver ahí, en donde genera el cambio en un momento en donde estaba la raya por debajo del 50%. Si se dan cuenta, esto es democracia acorde a los datos de Biden. Igualmente, podemos ver otros cambios un poco más recientes, como es, por ejemplo, si nos vamos hacia la parte inferior izquierda, podemos ver Venezuela y Perú. Ahí están los dos pegaditos, de hecho.
en donde podemos ver que en cambio, el cambio de régimen en Venezuela se da en momento democrático según Biden, ¿no? Por encima del 50, con la constitución de Chávez, en referencia a Perú, en donde no tenemos propiamente un régimen democrático propiamente dicho, de acuerdo a estos datos. Entonces, si vamos a la siguiente lámina, bueno, ahí ves también trayectorias de continuidad, sí, en la siguiente lámina, como es, por ejemplo, Uruguay, que es toda esta línea roja continua abajo, ahí cada puntito implica un cambio en el diseño constitucional, en donde vemos que hay países en donde el cambio constitucional es aterrador, como la trayectoria de República Dominicana, en donde lo rojito implica bicameralismo y lo azulito implica regímenes unicamerales, y tenemos unas trayectorias bicamerales de larga data, como es el caso de Colombia, Chile, Brasil, que son las líneas continuas en rojo junto a Argentina. Y pues bueno, el único caso sobresaliente de unicameralismo continuo, que es el caso de Guatemala. Si seguimos, por favor. Acá hay algo que quiero dar a conocer, y es que vine un poco traumatizado de una experiencia que tuve en México hace unos días respecto al uso de los datos de Biden, y es que si cogemos el punto de quiebre de Boix y Rosato, que es el mismo de Pipe de Przeworski, acá tenemos la probabilidad de supervivencia, en donde, si se dan cuenta, hay 3 escalones en la línea grisecita, que es cuando el régimen es democrático. Esos 3 escalones corresponden, la primera caída sería Nicaragua, con la primera presidencia electa de Ortega en el 87, donde se generó el cambio de bicameral a unicameral. La siguiente sería el caso peruano, y la subsiguiente sería el caso venezolano, en donde, pues bueno, tuvo una continuidad de 168 años más o menos. No es que esto significa que hay democracias que tienen 200 años, ¿de dónde me va a sacar una democracia de 200 años en América Latina? Esto realmente lo que significa es la probabilidad de que sobreviva el diseño cameral. Y si le damos a la siguiente, por favor, otra vez. En cambio, si tomamos los datos de Biden, tenemos solamente 2 escalones. Si se dan cuenta, a propósito de lo de antes, ahí está relativamente similar, que es el caso de Nicaragua, que salía que sí era democrático, y el caso de Venezuela. Entonces, el asunto acá es, ¿cuál historia yo quiero contar? Y me gustaría conversar con ustedes eso. Los datos son muy susceptibles a qué medida utilizamos. Y eso fue, pues, como les digo, algo que me dijeron, no para este paper, para mi tesis doctoral que presenté allá, en donde yo dije, caramba, acá hay algo que eventualmente se puede decir en este paper, además de la trayectoria, que está interesante, pero ¿cuál es la historia que yo quiero contar? Los datos me sirven para manipular de cierta manera las historias que contamos respecto a trayectorias democráticas o no. Tal vez, no sé. Si vamos a la siguiente, bueno, acá las trayectorias unicameral, bicameral, no voy a hacer mucho alusión a eso, más que también si se cambia o no se cambia la constitución, en donde vemos la línea roja, negra, en donde eso significa que no cambia la constitución, en referencia a cuando cambia. Si se dan cuenta, la línea de supervivencia es menor, lo que indica que el no cambio genera mayor estabilidad en las trayectorias bicameral o unicamerales. Siguiente, por favor. Y con todo esto, bueno, primero hicimos una regresión de riesgos proporcionales de Cox para tratar de ver las variables de interés, que era democracia con Biden, la tomamos continua, el cambio constitucional y bicameralismo, en donde, si se dan cuenta, el bicameralismo tiene una relación negativa, es significativa, pero negativa. En cambio, Biden también en referencia o en constancia, lo cual indica que tanto democracia como bicameralismo están asociados con una menor probabilidad de cambio en esa perspectiva, mientras que el cambio constitucional es positivo y implica esto. Estoy diciendo negativo y negativo, los errores estándar, ¿no? Porque está en hazard ratio y todo lo que sea menor de 1 es una probabilidad negativa. Siguiente, por favor. Igual hacemos un modelo logístico para ver, acá la variable dependiente es cambia o no cambia, en donde vemos que la democracia también tiene este signo negativo, pero solamente significativo en una especificación, mientras que el bicameralismo es negativo y es constantemente significativo en las diversas especificaciones junto a las variables de control. El cambio constitucional lo separamos
tanto en el primer modelo de las dos estimaciones, para tratar de ver el efecto que puede generar y pues bueno, se chupa mucho el efecto estadístico de las otras variables. Siguiente, por favor. Entonces, con todo esto, luego construimos un relato que me parece interesante compartir con ustedes de continuidad y cambio a partir de narrativas analíticas, en donde vemos, por ejemplo, el caso de Colombia, que ha sido bicameral, y se dan ventanas de oportunidades. Nosotros vemos los cambios constitucionales, como bien lo evidenció toda la discusión en Chile, que tenemos personas de Chile acá, en donde se daba esta cuestión de, bueno, vamos por una cámara, por dos cámaras, simétrica, simétrica, ¿qué hacemos? En donde esas ventanas de oportunidades sencillamente se han dejado pasar y han seguido en términos de continuidad por todo lo que les decía previamente, por esta situación del status quo, en donde es más difícil este tipo de situaciones. Siguiente, por favor, para hacer alusión precisamente a un caso, a mí me gusta mucho estudiar Ecuador, en donde vemos esta lógica de continuidad a partir de un acta del 2008 a propósito de la propuesta constituyente que se generaba, y allí el asambleísta Vicente Taino mencionaba lo siguiente: aquí está gran parte de lo que estaba o de lo que está en la Constitución de 1998 y con muy pocos cambios que voy a tratar de comentar en el menor tiempo posible. Yo creo que Ecuador aspiraba a un Congreso bicameral, sí señores, el Ecuador aspiraba a un Congreso bicameral y Correa se le ofreció, y ahora, como la conveniencia política es distinta, ya no vamos al Congreso bicameral, vamos a una sola Cámara. Se dejó de oír. No, yo tampoco escucho nada. He mandado un mensaje ahora a la coordinación para ver si lo vuelven a activar, pero
Hola, hola. Ahí estamos escuchando. Hola, ¿ahí nos escuchan? Sí, sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, gracias. Les pedimos disculpas por los problemas técnicos, ya estamos de nuevo. Bueno, vamos con el trabajo Haya Paz, primarias presidenciales abiertas y simultáneas en América Latina, con Daniel Buquet y Ariadna Gallo. Les vamos a avisar por el Zoom por el chat cuando falten 5 minutos. Así que bueno, les escuchamos. Bueno, muy bien. Perdón que voy a poner la presentación en pantalla completa. Ahí está. Bueno, muchas gracias por organizar el evento. Felicitaciones. No sé si es un karma de Paula tener que comentar trabajos míos, pero lo lamento. Eh, lo primero que quiero decir es que mi coautora hace cuestión de que su apellido se pronuncia Gallo, Gallo. Entre Ari y yo venimos trabajando hace varios años con el tema de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Hicimos un primer trabajo comparando Argentina y Uruguay. Eh, Esto ya fue publicado en un artículo el año pasado en la revista Opinión Pública, en fin, resultados de esa investigación. Y paralelamente, bueno, fuimos viendo un incremento de estos procesos de selección de candidaturas presidenciales a través de mecanismos de primarias que se estaban estableciendo en América Latina, y nos pareció oportuno promover el estudio ya a nivel comparado regional, para lo que convocamos colegas de otros países y conocedores de casos particulares para avanzar en esa dirección. Puntualmente estamos ahora coordinando un número temático de la revista Colombia Internacional con esta finalidad. Bueno, quería decir que Natalie, que está aquí presente, forma parte de esta red, digamos, de este equipo de trabajo. Eh, y ya está cerrada la convocatoria y esperamos que pueda salir el año que viene. Así que ahora yo le dejo la palabra a Ariadna con la primera parte de la intervención y vuelvo en unos minutos. Ahora sí. Bueno, muchas gracias ante todo, gracias a todos por la organización y por dejarnos presentar nuestro trabajo. Como bien dijo Daniel, se trata de un estudio sobre las elecciones primarias presidenciales en América Latina, en las cuales analizamos la definición del objeto y sus características, la adopción del sistema en los países del continente con sus respectivas variantes, que vamos a ir viendo en detalle, y los efectos que puede producir ilustrados con su implementación y sus resultados. Este trabajo procura hacer una... Déjame terminar antes de que te dé la orden de pasar. No importa, ya pasaste, así que está bien. Digo, para coordinarnos entre nosotros. No te veo. Perdón, perdón. No, simplemente un poco lo que decía Daniel, esto es una primera incursión que sirva para la elaboración de un marco para su estudio comparado. Ahora sí. Básicamente nosotros partimos de la idea de que las primarias abiertas y simultáneas cumplen una doble función. Por un lado son un método de selección de candidatos, la literatura ha hablado extensamente sobre esta cuestión, pero al mismo tiempo constituyen una normativa electoral que forma parte de la legislación nacional de los países, con lo cual, en la mayor parte de los casos, genera un sistema de elección presidencial de 3 vueltas. Digo en la mayoría de los casos porque de los 9 países que analizamos, en 7 de ellos hay además un sistema
de doble vuelta o con balotaje. Ahora sí, por favor. Las primarias abiertas como método de selección de candidatos son un subconjunto de los sistemas de primarias sobre la base de la extensión del selectorado, es decir, de la entidad o el cuerpo encargado de seleccionar a los candidatos de las fuerzas políticas que compiten, según el esquema de los autores israelíes Gideon Rahat y Ruben Hassan. Las primarias se ubicarían en el extremo del continuum, siendo el mecanismo más inclusivo porque el selectorado está compuesto por el conjunto del electorado nacional. Siguiente, por favor. Básicamente la literatura se ha abocado al estudio de las primarias abiertas como método de selección de candidatos. En esto hay divergencias. Una rama de la literatura ha puesto el acento en los presuntos efectos positivos que estas generan, que básicamente pueden resumirse, lo hicimos muy sucinto acá porque teníamos que avanzar con lo demás. Pueden resumirse en la resolución de las disputas por el liderazgo, la selección de candidatos más populares y también más elegibles, con mayores condiciones de elegibilidad, y la existencia de lo que se denomina un primary bonus, es decir, una tendencia a premiar a las fuerzas políticas que deciden realizar primarias abiertas por sobre otros mecanismos de nominación más restrictivos y a su vez tiende a favorecer a los candidatos que emergen en ellas. Dentro de la rama de la literatura que se centra en los efectos negativos, podemos estos resumirlos básicamente en lo siguiente: que generan conflictividad interna perjudicial para el partido, especialmente en casos de primarias divisivas, ya lo vamos a ver en los casos, selección de candidatos extremistas, alejados de la posición del votante mediano, disminución de la lealtad de los candidatos a los partidos de origen, y también el riesgo de crossover voting, esto es el trasvasamiento de votantes ajenos dentro de una primaria que no es propia. Adelante, por favor. Con las primarias abiertas como regla electoral, lo que se procura es básicamente maximizar los beneficios de las primarias como método de selección de candidatos y al mismo tiempo minimizar sus costos y los perjuicios que acarrea. Adelante, por favor. Para ello se han incorporado distintas cláusulas, distintas reglas, que ahora vamos a ir viendo en detalle con Daniel. Por un lado, pueden resumirse en lo siguiente: la existencia de voto obligatorio u opcional. Esto influye sobre el tipo de votante mayoritario e impone distintas articulaciones entre selectorado potencial y selectorado real. En segundo lugar, comparecencia obligatoria u opcional para agrupamientos. En el último caso, puede derivar en que la simultaneidad termine quedando incompleta. En tercer lugar, la cláusula del sore loser law o cláusula candado, con la cual se impide a los derrotados participar en la elección general con otro vehículo partidario alternativo, y también en relación un poco con esto, la incorporación de derrotados. Y se establece o no que los derrotados internos puedan aspirar a competir por otros cargos dentro de su agrupamiento, particularmente completando la fórmula presidencial. Adelante, por favor. Los casos que hemos incluido son 9. En 8 se han celebrado efectivamente primarias, en 6 de ellos en más de una oportunidad. Tenemos hasta ahora 24 casos, con lo cual consideramos que existe un cúmulo razonable de evidencia empírica que permitirá observar efectos y formular hipótesis. Siguiente, Filmina, por favor. Las variantes según los casos. Bueno, respecto del voto ciudadano, tenemos nada más que 2 casos en los cuales es obligatorio: Argentina y también Perú. Básicamente imita el caso argentino, que hasta ahora no se han celebrado, lo cual solamente en Argentina hemos tenido la oportunidad, lamentable podríamos decir, de haber tenido primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, doblemente obligatorias, también para la ciudadanía común. Respecto a la comparecencia obligatoria,
En 5 de los 9 casos se establece que sea de esta manera, en los 4 restantes es opcional, solamente compiten los que tienen competencia, los que tienen una interna que resolver, es decir, no se compite con candidaturas únicas, sino que la comparecencia está atada a la competencia interna entre precandidatos. Con respecto a la cláusula candado, en todos los países que hemos estudiado, con la excepción de República Dominicana, se incluye una cláusula de esta naturaleza. Y para finalizar, de los países en los que hay vicepresidente o vicepresidentes en plural, tenemos que la mitad, que son 8, tenemos que la mitad de ellos promueven una fórmula abierta, es decir, solamente se elige al candidato presidencial, y en los 4 restantes se elige una fórmula completa e inamovible que debe permanecer intacta hasta la finalización del proceso electoral. Ahora sí, te dejo a vos, Daniel, para que continúe. Muy bien, gracias, Ari. Para los que leyeron el paper, voy a aclarar que no voy a presentar linealmente lo que se desarrolla allí, asunto por asunto, con una cantidad de datos que hemos compilado e intentado analizar, sino que les voy a ofrecer aquí una versión que intenta ser más sintética y parsimoniosa de un esquema que busca desentrañar efectos desde las reglas, básicamente, pero el tema es que la evidencia no es demasiado consistente en alguna dirección, y esto por ahora es un problema para nosotros, aunque estamos proponiendo en realidad una propuesta de análisis de los sistemas de primarias abiertas y simultáneas, más que ofrecer una propuesta de que tales y cuales generan ciertos efectos. Por cierto que en el contexto de la conferencia, acá hay una preocupación relevante respecto a nuestras democracias, y si bien nuestro trabajo no se refiere o no intenta abordar los efectos directamente sobre los desempeños democráticos, sí trabaja sobre los efectos en los partidos políticos y los sistemas de partidos, que sabemos que a su vez tienen una gran relevancia para el buen funcionamiento de las democracias. Y ahí la conexión. Concretamente, acá en esta tabla les reproduzco las variantes que tienen los sistemas que hemos identificado, las variantes más relevantes. Los sistemas están llenos de detalles, por cierto, y en algunos casos hay que poner asteriscos porque esto es así, pero no exactamente así, etc. A su vez, estas 4 variables independientes, estos 4 rasgos que funcionarían como variables independientes, deben unirse al sistema de elección presidencial, porque justamente es un sistema de primarias que está incorporado al sistema electoral presidencial, que lo transforma eventualmente en un sistema de 3 vueltas. Y por supuesto variables de contexto, ¿no? Que hemos visto desde el principio, que las características del sistema político, las características del sistema de partidos, las características de los propios partidos o alianzas que comparecen en estos sistemas, bueno, tienen sus rasgos, que no quiero decir idiosincráticos, pero diferenciados entre países. Del otro lado estoy poniendo las principales variables dependientes que bueno, la literatura o la evidencia sugiere que pueden ser afectadas por los sistemas de primarias y por sus variantes. Una primera tiene que ver con la propia concurrencia del electorado a votar en estas elecciones, que obviamente puede afectarse directamente con la utilización de un sistema de voto obligatorio versus un sistema de voto opcional, pero que también se afecta cuando, por ejemplo, la primaria está vinculada a alguna otra instancia electoral, como en el caso colombiano, donde últimamente estas consultas, como le llaman, se han hecho simultáneamente con la elección legislativa. Después, aspectos más clásicos de los estudios sobre competencia y competitividad de las primarias, el tipo de candidatos, si son, bueno, más radicales, más moderados, y
fundamentalmente la búsqueda de si el haber concurrido a unas primarias o haber competido en unas primarias beneficia o perjudica al partido. A nivel del sistema, nos interesaría ver en qué medida las primarias reducen la oferta o la fragmentación. Acá hay una hipótesis bastante evidente que tiene que ver con que las primarias introducen un costo adicional para competir. En definitiva, si pensamos que la presentación de una candidatura es una decisión estratégica que sopesa, compara beneficios con costos, las primarias al incorporar costos deberían reducir la oferta. Y finalmente, la idea que tal vez sea la central es si estos sistemas de primarias colaboran con la estabilización del sistema de partidos. Yo les digo que como nada de la evidencia que tenemos es concluyente, sino que vemos que estas cosas pueden funcionar en algunos casos, lo que sí, y no, digamos, les muestro aquí un poco unos de los datos que tenemos en el paper y que nos parece interesante, son todos los casos, en nuestro trabajo, digamos que los casos son países, pero las unidades de observación son las ocasiones en las que se llevan adelante estas primarias e incluso podrían ser cada uno de los partidos o coaliciones, ¿no? En este momento estamos listando todas las ocasiones en las que se realizó una competencia primaria en cada uno de estos países, por lo tanto hay varias observaciones del mismo país. Y clasificamos aquí una de las variables más importantes y es si hubo competencia en la primaria y si la elección fue además competitiva. Es decir, si hubo más de un candidato, eso quiere decir que hay competencia, y si fue competitiva, que quiere decir que la diferencia entre el primero y el segundo fue de 15 puntos o menos. Como vemos, las primarias competitivas son la excepción, no son la regla. Hay incluso allí donde hay primarias obligatorias para los partidos, muchos casos de candidatura única, sobre todo en Argentina, algo que habíamos observado, y es que este sistema, donde por un lado se compite con fórmula completa, por otro lado todos los partidos están obligados a comparecer, promueve la no competencia. Esto está registrado ya en nuestro artículo, y finalmente vemos muchos casos, esto sobre todo en países donde las primarias son voluntarias, vemos que hay muchos casos de que hay de competencia, pero con una gran diferencia entre el ganador, un ganador que ya se conoce de antemano, y esto no parece, por otro lado, estar vinculado al en fin, impacto o resultado final, ¿no? Lo único que sí resaltaría de esta tabla es, bueno, que en todos estos casos el presidente electo compareció a una primaria aún sin competencia, ¿no? Esto obviamente donde es obligatorio el sistema no, es una trivialidad, pero allí donde las primarias son voluntarias para los partidos, bueno, muestran que en todo caso la primaria no hizo perder a todos los partidos. Ganó un partido que concurrió a la primaria. No, por supuesto, lejos está esto de mostrar que la primaria beneficia al partido, pero en todo caso no encontramos un perjuicio inmediato. Seguramente los perjuicios para los partidos tienen más que ver con lo que se llaman primarias divisivas en la literatura de Estados Unidos, y un buen ejemplo podría ser la reciente elección argentina con una PASO conflictiva que dejó atrás a Juntos por el Cambio. Para finalizar, yo creo que una lista donde podríamos tal vez encontrar algo más simple es trabajar con un par de variables relevantes del sistema de primarias que a su vez ofrecen variación entre los casos. Tenemos otras dos variables que serían más marginales, como el caso del voto obligatorio,
que solo se Dani, aplica en Argentina. perdón, si querés Sí, hacer como un cierre medio rápido porque ya están termino con pasaditos esto. del tiempo. Gracias, Gracias. termino con esto. En Argentina es el único caso donde se aplica el voto obligatorio, más allá de que Perú lo tiene previsto, y República Dominicana es el único caso que no tiene una loser clause. Entonces, con la variante de fórmula completa o solo candidatura presidencial y la comparecencia obligatoria o voluntaria, generamos una variación interesante donde, bueno, los dos casos de la línea superior muestran la diferencia principal entre incentivos para competir en la columna derecha y falta de incentivos del lado izquierdo. Eh, eh, no se ve, no surge naturalmente de la fila de abajo que los dos casilleros muestren una diferencia clara entre los casos que allí se agrupan, pero es posible que esta estructura más elemental sirva para profundizar el estudio de los distintos casos en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariadna y Daniel. No sé si Perdón, pero escuchan el sonido ambiente, pero les están aplaudiendo. Gracias. No, perdonaba, Paula, pero no vi el aviso porque Sí, cuando estás claro, con por la eso me desmuteé. presentación no te aparecen. Disculpas. No, por favor, por favor. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar la última ponencia de Héctor Samit Gamboa, que nos va a hablar del diseño constitucional y fragilidad democrática en el Perú, el ejercicio del golpismo entre poderes y sus implicaciones en la gobernabilidad. Adelante, Héctor. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, he preparado simplemente dos, dos láminas. Eh, Quisiera yo señalar que este título lo pensé inicialmente, he repensado el mismo, tal vez debiera ser el sistema político peruano entre la experiencia histórica y la funcionalidad de su diseño institucional. Bueno, pues quiero decirles que básicamente lo que yo planteo es eh, el interés de estudiar este caso a partir de los resultados de la crisis que se ha generado estos dos últimos años, y señalo que el sistema político peruano arrastra desde hace décadas disfuncionalidades que han puesto en evidencia pues una incorrecta marcha del diseño institucional. En particular, las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento están construidas sobre una serie de elementos que han hecho del presidencialismo un sistema inestable. Los gobiernos del Perú a partir del 2000 han mantenido el modelo económico, pero con un desgaste de los gobernantes que experimentan pérdida de apoyo ciudadano porque enfrentan formas emergentes de representación derivadas de la debilidad de los sistemas o del sistema de partidos y de los propios partidos políticos. Planteo que el estudio de caso del expresidente Pedro Castillo ilustra cómo funcionan las instituciones y cómo la oposición a su gobierno configuró una guerra judicial que ocasionó un nuevo régimen transitorio que enfrenta movilizaciones populares con violencia institucional, el cual se encuentra emplazado para realizar nuevas elecciones. Debo comentar que en el último cuarto de siglo en el Perú, pues se produjeron dos grandes reformas que trastocaron el edificio institucional. Una de ellas fue en 1979 como resultado de una asamblea constituyente y en el texto constitucional se incorporó por primera vez a los partidos políticos como canalizadores de la participación política.
El régimen autoritario de Fujimori desarrolló reformas económicas de corte neoliberal que tuvieron éxito en estabilizar la economía y posteriormente construir un diseño con la centralidad en el mercado. Esta reforma económica estuvo acompañada de la reforma política que se plasma en la Constitución de 1993, originada en un Congreso Constituyente en donde ya no participaron los partidos políticos, digamos, tradicionales, y el diseño institucional se presentó con ciertos, digamos, mecanismos parlamentarios, pero donde prevalecía el presidencialismo, y en ambas reformas se fue acentuando. Particularmente tuvimos un presidencialismo con formas parlamentarias en la segunda reforma. Sin embargo, el diseño institucional del legislativo se modificó drásticamente con el cambio de un Congreso bicameral por uno unicameral, con la mitad de los congresistas. Debo subrayar que bajo el fujirismo, si bien no se promulgó ninguna ley de partidos políticos, pues el régimen que se estaba creando con este diseño justamente atentó o apostó contra ellos. Es decir, se introdujeron mecanismos de participación ciudadana, referéndum, revocatoria, y se crearon organismos reguladores de servicios públicos y de supervisión, como la Defensoría del Pueblo, pero se quedó a medio camino el nuevo diseño de los organismos electorales. Entonces podemos subrayar que la Constitución de 1993 construye un nuevo edificio, sobre todo sobre la base de la unicameralidad de 120 congresistas y las relaciones con el Ejecutivo. A lo largo del presente siglo se han realizado diversos esfuerzos por presentar paquetes de normas de reforma política electoral. Por ejemplo, desde el gobierno de Valentín Paniagua, ¿no? Hubo un primer esfuerzo, luego hubo un segundo esfuerzo ya hacia el 2012, cuyo propósito fue revisar la ley de partidos políticos y el sistema electoral. Después hubo un tercer esfuerzo donde ya se trabaja en relación a las propuestas de los organismos electorales para establecer un código electoral mucho más sólido. Un cuarto intento pertenecería al gobierno de Martín Vizcarra, nos estamos refiriendo ya al 8 de diciembre de 2018. Y aquí hay que señalar que en este proceso se aprueba la no reelección parlamentaria, cambia el Consejo Nacional de la Magistratura por una Junta Nacional de Justicia y regula el financiamiento de los partidos políticos. En fin, estas modificaciones que se fueron llevando a cabo mínimas sobre la ley orgánica de elecciones y la ley de organizaciones políticas, pues de manera dispersa, diríamos, sus efectos han resultado parciales o negativos. Y en ese sentido podemos ver que el Perú post-transición democrática, como le han llamado algunos autores, pues ha tenido una continuidad y quiebre de gobiernos elegidos democráticamente. La presencia del fujimorismo, la debilidad de los actores políticos es una de las causas que han señalado los especialistas, ¿no? Pues el Ejecutivo logra mantener cierta estabilidad y continuidad con una cierta fortaleza, pero se opone justamente a los partidos de oposición en el Congreso. Y estos muchas veces están representados por actores empresariales favorecidos por el modelo económico y fortalecidos a partir de esta presencia de mantener la continuidad del modelo. Pues estos partidos tienen cada vez menos poder y son incapaces de articular intereses a través del territorio.
En el periodo de gobierno 2016 ya a 2020, señalan los estudiosos que en el 2016 es donde se recrudece ya la crisis que lleva a esta etapa última. Una de estas continuidades se quiebra, dejando abierta la pregunta de cómo afectará el diseño en el futuro, pues el Poder Ejecutivo perdió la fuerza que tuvo inicialmente frente a un Congreso que alcanzó mayor protagonismo. En este sentido, se ha generalizado el uso de procesos parlamentarios de control horizontal, que al inicio fueron poco utilizados, como la censura ministerial, que es muy férrea, si nosotros nos damos cuenta en los últimos casos, y la vacancia presidencial por el causal de incapacidad moral permanente. La pérdida de poder del Ejecutivo ha significado la pérdida de un control económico y político de las élites tecnocráticas sobre los políticos, tanto en el Congreso como en las regiones. Como pudimos ver en el caso de diciembre del año pasado, ¿no? Pues en particular el cuestionamiento sobre el Ministerio de Economía y la presidencia del Consejo de Ministros ya no tienen la influencia de años anteriores y pues su posibilidad de vetar en el Congreso se ha reducido. Y en el camino cambiaron la forma en que se habían desarrollado las relaciones ejecutivo-legislativo hasta entonces, como también creció el peso del Congreso, tanto en la política en general como en la política pública. Debo subrayar simplemente antes de concluir que Perú es una democracia sin partidos. Las formas institucionales no canalizan el sentir y la demanda básica de los ciudadanos, pues son otras plataformas desde donde se construyen los liderazgos sociales, algunos de los cuales devienen en formas de representación política electoral. Por ejemplo, empresarios locales y regionales, propietarios de universidades, clubes de fútbol, medios de comunicación, radios y televisoras locales y empresas medianas de diversa índole. El planteamiento entonces, antes de concluir, es señalar que la crisis política que experimenta el Perú en sus distintas regiones se gesta desde antes de la acción emprendida por Pedro Castillo, pero la oposición y el establishment consideró que el responsable del inicio del conflicto era un solo hombre, el presidente Castillo. En su destitución, el Perú formal puso énfasis en que la precaria institucionalidad peruana había triunfado frente a un intento más de quebrar la Constitución. Pero esa estrategia estaba desconectada, lo hemos podido ver a nivel territorial del país. Los que marcharon y fueron objeto de violencia consideran que esa institucionalidad no les sirve. Por tanto, queremos concluir, sobre todo señalando lo siguiente. Pocos autores señalan que el problema es de diseño institucional. Lo refieren más a otro tipo de uso del poder y del ejercicio justamente de otras formas complementarias de este mismo diseño. Por lo tanto, queremos señalar que es muy importante retomar la discusión, claro, lo tendrán que hacer los actores políticos, ¿no? Sobre, es posible que se revise el bicameralismo como una parte fundamental para mejorar la representación política. Colocados en la hipótesis de que el Senado tendría a su cargo evaluar temas como el Plan Nacional de Desarrollo, la política exterior o la política de defensa nacional. Corresponde entonces destacar que es indispensable, sin duda, crear una institución que organice y mantenga e impulse el proceso de descentralización en el que participen sin duda los distintos sectores provenientes de diversos intereses, pero también de parte de los poderes fundamentales. Creo yo aquí que el reconocimiento de los presidentes regionales
y otras instancias del gobierno subnacional son fundamentales. Concluyo señalando que ahora más que nunca consideramos que en la historia del Perú la reforma política ocupa un lugar en la agenda pública. Se considera insostenible la forma como se ha venido desarrollando la representación política y el ejercicio del poder en las instituciones. Es urgente cambiar de manera sustantiva estas reglas del juego para el acceso y administración del poder, pues esta necesidad imperiosa, lo demuestra el estudio de caso, ha venido chocando con la élite política que es justamente la encargada de aprobar los cambios. Coincidimos con otros estudiosos en el sentido de que para cambiar el sistema Héctor, político te pido si peruano, vas cerrando porque ya estás en tiempo. Muchas gracias. concluyo, no basta con implementar reformas normativas. Lo más difícil es modificar las conductas de los representantes, un mayor compromiso e involucramiento de los ciudadanos y una mejora de los modelos de gestión pública, así como de medidas que fortalezcan a las dependencias gubernamentales encargadas de hacer cumplir de manera efectiva, eventualmente, y esperemos, estaremos atentos a esto en su momento, si es que eventualmente se lleva a cabo las nuevas leyes que se pudieran aprobar. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, voy a volar diciendo 2 o 3 comentarios de cada trabajo. Me disculpan porque va a ser breve, así no nos pasamos del tiempo que tenemos. Si quieren ir anotando en el chat alguna pregunta, voy a ir en orden. La primera, la ponencia de Nathalie Magnus. Les sugeriría que agreguen a la discusión toda la literatura o los debates acerca de instituciones informales y de instituciones débiles, porque para pensar América Latina es difícil no referirnos, o justamente el tema que ustedes están tratando, omitir la discusión de la debilidad de las instituciones y o de la fortaleza de las instituciones informales, ¿no? Podrían mirar el libro editado por Daniel Blinks, Steven Levitsky y Vicky Murillo, The Politics of Institutional Weakness in Latin America, donde hay capítulos muy interesantes que les pueden servir para contextualizar esto. La segunda cuestión sería el criterio de selección de casos. Ustedes mencionan que Bolivia, El Salvador, Honduras y Nicaragua no son consideradas democracias completas y que son países de low middle income. Esto no sería suficiente para descartar que haya sesgo de selección. Deberían hacer un esfuerzo un poquito mayor en tratar de señalar no solo cuál es el criterio de selección, más allá de estas similitudes de los países, sino tratar de evitar el sesgo, porque lo que me preguntaba es si hay órganos electorales distintos en la región, pero que presentan resultados similares, y si son los únicos países con niveles bajos de democracia en que los órganos electorales están politizados. Porque entonces, digamos, más allá de las características que ustedes señalan como similares entre los casos, me parece que lo que habría que especificar es ir despejando otras variables que pueden estar influyendo en el resultado y que no me queda claro que no haya sesgo en la selección que ustedes hacen. En relación con lo anterior, si van a hablar de alguna medida de democracia, sugiero utilizar alguna que sea más reconocida o legítima en la academia. Bueno, seguramente Varieties of Democracy, en vez de usar el index de The Economist. Y me parece más allá de lo interesante que resulta lo que ustedes discuten, es que el trabajo debería alejarse un poco del deber ser, porque son todas conclusiones normativas las que ustedes están poniendo sobre la mesa. Entonces, deberían avanzar un poco más allá de la narración de las situaciones y tratar de hacer un link en términos teóricos, primero a qué literatura esto abona y en qué medida esto presenta conclusiones que pueden ser teóricas más allá de las normativas, ¿no? Bueno, los felicito por el trabajo. Sigo con el de los Sergios y Juan Carlos. No sé si tiene mucho sentido teórico y empírico poner en un pie de igualdad
el siglo XIX oligárquico y el siglo XX post-democracia de masas. Por varios motivos, pero pienso que uno es que durante todo el siglo XIX los diseños constitucionales de la región emulan la Constitución de Estados Unidos, y entonces, por lo tanto, emulan el bicameralismo. Entonces, y la discusión acerca de las reformas institucionales es un poco más moderna. Y además, durante el siglo XX, gran parte de los cambios fueron hacia la unicameralidad, ¿no? En mayor cantidad. En términos de las hipótesis, voy rápido, después cualquier cosa charlamos, en la que ustedes dicen los diseños legislativos bicamerales tienen una menor probabilidad de cambio en el diseño cameral de los países. A mí me parece que termina siendo como los bicameralismos son más estables porque son más estables. Es decir, son más difíciles de cambiar porque hay mayor cantidad de doctores de veto. Entonces termina siendo medio tautológica la hipótesis. Y esto tampoco nos explicaría entonces por qué los bicameralismos cambian y pasan a ser unicamerales. En cuanto al cambio de régimen, que ustedes solo lo toman como una dummy, me parece que acá hay una clave mayor para pensar los cambios camerales, que ustedes miran autoritarismos y miran democracia, más allá de los problemas de medición que vos señalabas. Me parece que la cuestión es que el momento en el que cambia el régimen, hay mayor probabilidad de cambio cameral, porque es cuando se toca el diseño en general, ¿no? En cuanto al modelo empírico, me parece que hay varios problemas de multicolinealidad, porque en todos los modelos ustedes tienen dos medidas de democracia, uno que es la de Bidem y la otra que es la dicotómica. Eso ahí correlaciona. Además tienen una DAMI para el siglo XIX que también correlaciona con ambas medidas, porque el siglo XIX básicamente es no democrático. Y en los modelos 3 y 4 tienen las variables de cambio constitucional y ruptura democrática, que también es muy probable que correlacionen. Entonces, me parece que los coeficientes van a dar distinto, sobre todo el de ruptura democrática, cuando no tengan esos problemas de colinealidad. Y me parece que la variable de cambio de regímenes, teóricamente me parece que es más relevante de lo que ustedes encuentran por estos temas. Y además me parece que la variable de DAMI del siglo XIX, no sé, habría que ver cómo está codificada, pero en 1900 no se vuelven democráticos los países. Entonces, no sé, pienso en Argentina, sería hasta 1916 y post-1916. Entonces habría que ver, que no lo sé, si está medida la forma esa DAMI en la que captura el inicio de lo que podría ser una democracia de masas en cada país. Una pregunta que tenía era qué iban a hacer con el paper, porque me parece que le faltaba mecanismo causal, pero vos ya dijiste que es un libro, o que planea hacer un libro, entonces esa parte probablemente esté en otro capítulo. Voy con la ponencia de Ariadna y de Daniel. Me encantó porque es una excelente sistematización, no sé para dónde mirar, pero bueno, yo miro para allá que los tengo, las caritas allá. Es una divina sistematización del instrumento de las primarias y tiene una data increíble, que me parece que es una cantidad impresionante. Y lo que me gustó mucho, el cómo categorizan el análisis. Pero bueno, ustedes ya, yo les iba a mencionar algo que Daniel ya señaló como una de las dificultades, que es que en definitiva las consecuencias dependen de qué tipo de primaria es. Es tan distinta una primaria en la que la comparecencia es obligatoria, de la que no es, y de la que el voto ciudadano es obligatorio, el que no, que entonces los resultados son completamente distintos. Me parece que la dificultad enorme que tienen para poder llegar a conclusiones tiene que ver justamente con la diversidad. Me parecería quizás pensando en una clasificación en un continuo, así como ustedes hablaban de la inclusión del selectorado, tratar de pensar en categorías con algún nivel de continuidad en la que puedan llegar a alguna clasificación del impacto acerca de los resultados, ¿no? Tratando de hacer una relación entre los tipos de reglas y los tipos de resultados que puede producir en cuanto a, no sé, dificultad para procesar
los conflictos internos dentro de los partidos o de apertura democrática, no sé, tratar de pensar en algún continuo en términos de los resultados en algunas categorías, porque realmente me parece que este paper le falta eso, que sería súper rico, pero entiendo que además es lo más difícil de hacer porque las consecuencias de cada primaria son distintas, ¿no? De todas formas, me parece que las variables más relevantes son las que ustedes señalan, las de la obligatoriedad en ambos casos para los partidos y para los ciudadanos. Y ahí tienen si toman 2023, tienen un caso más, como señalaba Daniel, de competencia interna competitiva que hace daño. Hace unos años con unos colegas habíamos visto esto que ustedes señalan, que es cuánto daño hace la primaria competitiva en las elecciones generales, lo habíamos visto para las elecciones municipales de la provincia de Buenos Aires, y encontramos eso, que el daño es enorme. Esta idea del fuego amigo, ¿no? Que por ahí vale la pena ahí meterse un poco más, aunque no sean tantos casos, ¿no? Disculpa si no puedo hacer otro aporte, pero me encantó, encuentro la misma dificultad que ustedes para avanzar con las conclusiones. 3. Bueno, y finalmente el trabajo de Héctor. A mí lo que me parece es que a esto le falta un objetivo y una hipótesis de trabajo, porque lo que vos estás presentando es un análisis muy rico, pero que es un raconto de situaciones o de acontecimientos. Entonces, me parece que esto necesita un enfoque un poco más académico-científico y, en principio, tratar de plantear a dónde va claramente el objetivo y cuál es la hipótesis a poder testear. Si tiene que ver con que el problema de la fragilidad democrática es el diseño institucional o constitucional y tratar de testear esa hipótesis, o más allá de las consecuencias para la fragilidad democrática, si las consecuencias están relacionadas con los problemas de gobernabilidad. Digamos, o el problema es constitucional e institucional, o el problema son los partidos, o es la interacción entre los partidos y el diseño institucional, y cuál sería la variable dependiente sobre la que te querés situar, si es la gobernabilidad, si es la fragilidad de la democracia, o si estas cosas van de la mano, si son lo mismo, también habría que conceptualizar un poco ahí. Bueno, les agradezco mucho. Si hay alguna consulta, aunque ya estamos un poquito pasados, pero como para poder, aunque sea, discutir rápidamente. Había en el Zoom. Para Daniel y Ariadna, ¿consideran que abrir la fórmula presidencial para la PASO Argentina hubiera mitigado los efectos negativos de la competitividad de las primarias, como se vio en el desempeño de Juntos por el Cambio en las últimas primarias abiertas? ¿Voy yo? Bueno, sí, justamente me quedó por decir algunas cosas que estaban pensadas para la conclusión, pero por una cuestión de síntesis tuve que evitar, pero este era uno de los puntos. Justamente porque nosotros habíamos marcado en las conclusiones que uno de los aspectos que desincentivaba la competencia era la existencia de fórmulas presidenciales completas e inamovibles, y que sumada también a la ausencia de competencia interna, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros tenemos, porque ahora cuando se está volviendo a debatir la cuestión, muchos dicen, bueno, esto se soluciona con un modelo a la uruguaya y abramos la fórmula y se soluciona todo. En primer lugar, entender cuál fue el origen de la incorporación de una fórmula cerrada. Esto viene después de 2008, del voto no positivo de Cobos, de una ruptura virtual de la coalición gubernamental que en ese momento era la Concertación Plural. Para quienes no conocen bien el caso argentino, después, bueno, lo podemos ilustrar. Y lo que se buscaba explícitamente era evitar que el compañero de fórmula fuera un enemigo potencial. Cosa que igual no se evitó, porque lo hemos visto durante este mandato. De todos modos, esto tiene que ver con básicamente la labilidad de las coaliciones. ¿Qué es lo que podemos decir al respecto? Nosotros tenemos, además del sistema de paso nacional, tenemos 11 provincias que en diversos momentos han adherido a la legislación nacional. De estos 12, 11 subnacionales y uno nacional, tenemos la posibilidad de
incorporar al compañero de fórmula en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que solamente se elige el candidato al Ejecutivo. ¿Qué sucedió en esta última ocasión? Daniel hablaba de la diferencia de 15 puntos para establecer la existencia de competitividad o no. Bueno, se definió por 2,5 puntos. El precandidato que queda fuera es excluido de toda negociación, se lo primerea, se pone una precandidata a vice del propio riñón del candidato que actualmente ganó, con lo cual tiene más que ver con el poder interno que detenta cada uno de los subsectores, con las posibilidades de establecer mecanismos de negociación, que con el hecho en sí de que existe una fórmula que habilite tal posibilidad. Porque podríamos encontrarnos exactamente con la misma situación. Básicamente eso. Bueno, muchas gracias. Me disculpo, pero estamos en tiempo cumplido para seguir con la agenda de la conferencia, que es bastante larga. Así que les agradezco a los expositores, a quienes estuvieron en Zoom, a quienes estuvieron en el aula, y nos vemos en otras de las mesas de hoy. Muchas gracias. Muy bien, Muchas gracias, gracias. Paula. Saludos a todos. Muchas Gracias. gracias. Hasta Nos vemos luego, más un tarde. placer. Chao, chao.